Buenos días, estamos aquí nuevamente en la Congregación Mesiánica de Ulam. El pastor Joel Berrones Arroyo les bendice aquí en la congregación. Suelto bendición aquí y hasta las naciones, a todo aquel que ve estos videos, que reciban edificación por medio de la palabra de Yahweh. No es mi palabra, es la palabra de Yahweh, de Yeshua, del Ruach HaKodesh. Amén. Amén. Bueno, vamos a aprender este día cosas interesantes y vamos a conocer acerca de nuestra identidad en el Señor. ¿Cuál identidad tenemos realmente en el Señor? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué hemos sido? Creados nuevas criaturas, pero ¿qué llegamos a ser? ¿Seguimos siendo gentiles o somos judíos? ¿Qué es lo que somos nosotros? Vamos a descubrir aquí en la palabra, a través de la palabra, cómo es que el Señor nos considera a nosotros, ¿verdad? ¿Qué estatus, qué condición nos considera a nosotros el Señor? ¿Amén? Amén. Bien, para esto primero vamos a conocer qué es un judío y qué es un gentil. ¿Ok? ¿Qué es un judío? Judío viene de la palabra, ¿verdad?, en hebreo Yehudí, y es un patronímico, es decir, aquí estamos en Madero, ¿verdad? Somos maderenses. Ajá. Estamos en México, somos mexicanos. Bien, allá están en Judea y son judíos. Por eso se les llamó los judíos también. ¿Ok? De un varón llamado Judá. Amén. De Israel. Amén. Bien, pero ¿qué significa la palabra Judá? Judá significa celebrado o celebrar. Viene de la raíz primaria Yadá, ¿verdad? Esta raíz de Yadá con Y, específicamente quiere decir, fíjense lo que quiere decir. No judío quiere decir que es una persona que vive en Israel y que nació allá. No. Judío, el nombre de judío, el nombre de Judá se da porque Yahweh quiere un pueblo de adoradores, de judíos, de adoradores, quiere decir de alabadores, que lo celebran, que lo alaban a Él. Amén. Entonces viene de esta raíz, y la raíz es Yadá, y Yadá significa reverenciar, adorar, específicamente con las manos levantadas, con las manos extendidas, ¿me entienden? Por eso es que hacemos así. Ese es un verdadero Yehudí, uno que adora no nada más con las manos levantadas físicamente, sino en el interior, con un corazón limpio y puro. Decía Pablo, levantar manos santas sin iras ni contiendas. ¿Amén? Amén. Entonces, la palabra judío o Yehudí quiere decir que es un alabador, uno que adora, uno que tiene reverencia ante el Altísimo. Amén. Él quiere decir también celebrar, exaltar, glorificar, dar gracias, alabar, aclamar. ¿Está oyendo? Cantar. Esa es la manera de un verdadero adorador que lo hace, pero sobre todo tiene que ser de lo profundo del corazón. Amén. Sinceramente es lo que le agrada al Señor. Eso es un Yehudí, un judío. ¿Ok? Ese es un judío. ¿Qué es un gentil? Bueno, un gentil, la palabra gentil tiene varios significados. Y quiere decir, en hebreo es goyim, gentiles. Quiere decir naciones extranjeras, naciones que no tienen nada que ver con el pueblo de Elohim. Es decir, que no son adoradores del mismo Elohim. En otras palabras, que son paganos. ¿Qué es un pagano? Los que adoraban ídolos, los que servían a las otras divinidades que ellos tenían. Ese era un gentil. ¿Ok? Quiere decir un rechazado, es decir, que el pueblo de Israel lo rechaza, no lo odia, sino que lo rechaza porque no adoran al mismo Elohim. Amén. Nosotros adoramos a Yahweh. Él es nuestro Elohim. Entonces, ya sabemos que es un judío y ya sabemos que es un gentil. ¿Sí? Ahora, en las congregaciones cristianas evangélicas y de otras denominaciones como los testigos de Jehová, como los mormones, como los católicos y otras, ¿verdad? Ellos aún piensan que son gentiles. Ellos dicen, sí creemos en el Mesías, pero nosotros somos gentiles. ¿Ok? Ellos mismos se están autonombrando gentiles. Y dicen, no, es que la Biblia dice que nosotros somos gentiles. Los judíos son los de allá de Israel. Dicen, ustedes no son judíos, ¿verdad? A nosotros que creemos en el Mashiach,
y que somos judíos, adoradores, nos dicen que no somos judíos. Ajá. Bien, ya vimos que la palabra judío quiere decir el que adora, el adorador, el que alaba, el que celebra, el que canta a Yahweh con un corazón sincero. Y un gentil es el que no lo hace, que tiene está en otras naciones, está en otras cosas, cree en otras cosas, no cree en el Elohim verdadero. ¿Verdad? Ya hemos visto en Romanos capítulo 11, para que lo vean ahí todos, que somos injertados, ¿verdad? Lean todo el capítulo. Somos injertados en el olivo verde, y el olivo verde es Israel. Amén. Éramos olivo silvestre, es decir, éramos gentiles en aquel tiempo, pero ahora hemos sido injertados en el olivo verde. Esto es muy importante. Es muy importante conocer esto, porque todas las promesas de Yahweh son para los judíos. Es decir, para los adoradores, para los que alaban, bendicen y glorifican al Señor en espíritu y en verdad. Esto es muy importante. Ahorita vamos a verlo. Pero para darnos cuenta realmente por qué es que nosotros tenemos la necesidad de reconocer que somos judíos, tenemos que saberlo. Amén. Y vamos a ver un personaje, el más glorioso de todos aquí en la palabra, ¿ok? Que él mismo dice de dónde nos viene la salvación. Vamos a ver a Juan capítulo 4, versículo 22. Juan 4, versículo 22, dice así: ustedes adoran lo que no saben. Estaba hablando Yeshua, ¿ok? Estaba hablando Yeshua con la samaritana, ¿se acuerdan? La samaritana había bajado a agarrar agua, a llevar agua en su cántaro, y entonces empieza a platicar Yeshua con la samaritana y le dice que le dé agua de beber, y empieza a hacerle plática. Y entonces la samaritana dice que ellos sí adoran al Señor, ¿verdad? Pero le dice, Yeshua le responde: ustedes adoran lo que no saben. Ellos tenían otras creencias, tenían imágenes, etcétera. Pero Yeshua abiertamente le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, ¿verdad? Fíjese, el mismo Yeshua hablando. Nosotros, o sea, los judíos, adoramos lo que sabemos. ¿Usted sabe quién adora o no? Porque la salvación, dijo Yeshua, le dice, viene de los judíos. En otra versión dice, la salvación es de los judíos. Amén. Y ya sabemos que la palabra salvación significa Yeshua. O sea, Yeshua viene de los judíos. Amén, del pueblo judío. Estamos hablando, la palabra a veces dice judío, hablando literalmente de los que viven en la tierra de Israel. ¿Ok? Pero el sentido espiritual, el que habla la Torah, la palabra, habla Pablo, es un sentido espiritual, diciendo que somos adoradores espiritualmente, judíos adoradores espiritualmente. Amén. Nosotros sí adoramos lo que sabemos. Conocemos a Yahweh, conocemos a Yeshua, conocemos al Ruach HaKodesh. Amén. Celebramos las fiestas de Yahweh porque Él ordenó que se hicieran. Quiera Yahweh que toque a los pastores, quiera Yahweh que el Ruach HaKodesh convenza a los pastores que no conocen esto, a los hermanos que no conocen esto. Amén. Porque los amamos, pero queremos que conozcan la verdad completa y revelada del Señor. ¿Para qué? Porque los amamos, para que tengan bendición de Yahweh, para que les lleguen las promesas. Porque la salvación viene de los judíos. Es decir, la libertad viene de los judíos, la liberación viene de los judíos, la sanidad viene de los judíos. Amén. La prosperidad viene de los judíos. Toda bendición viene de los judíos, porque la salvación es Yeshua, y Yeshua es la salvación, y la salvación viene de los judíos. Denle el aplauso al Rey. Y como nosotros amamos a nuestros hermanos aunque no conozcan, amamos a los sencillos. Ya oímos lo que era la palabra sencillos ayer, conforme a la palabra, ¿verdad? Sencillos, ¿qué significa en la palabra aquí? Tontos, simples, ignorantes. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado. No en una manera ofensiva, ¿me está entendiendo? No es una palabra ofensiva. Es una palabra de decir, bueno, él no sabe, está ignorante, ¿verdad?
Esa es la manera de decir, es un simple, o sea, no conoce la profundidad de la palabra. Nada más la conoce por encimita porque no le han enseñado la revelación real. Amén. Amén. Pero Yahweh ama a todos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y nosotros amamos a todo el pueblo cristiano. ¿Está oyendo? Amén. Pero no amamos ni adoramos lo que ellos adoran. ¿Está entendiendo? Amén. No adoramos lo que adoran los católicos. Queremos que se conviertan al único Elohim verdadero. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Vamos a ver, dicen algunos, no, es que lo que pasa es que tú, ¿por qué dices que eres judío? Tú eres, uno me dijo a mí, se enojó y me dijo, disculpe, pues yo lo amo. Me dijo, no, lo que pasa es que tú eres un judío silvestre. Digo, ¿cómo digo? Un olivo silvestre, hermano. Me dijo enojado. Le digo, no, somos judíos espiritualmente hablando porque somos injertados. Amén. Amén. Le digo, tienes que estudiar la palabra. A los pastores tienen que estudiar la palabra. ¿Sí? En la palabra les va a hablar cuando la estudien, pero sin orgullo. ¿Ok? Sin soberbia. Sinceramente con uno mismo diciendo, bueno, yo quiero verdaderamente conocer la verdad o no quiero seguir ciego. Uno tiene que hablar sinceramente, ¿verdad? Amén. Romanos 2, 28, 29 dice, no es judío el que lo es exteriormente. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Léale. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es del exterior. Amén. Entonces, no es un judío el que se viste como judío, ¿verdad? Trae un atuendo de la tierra de Israel como judío, dice que es judío, pero no adora al Señor sinceramente, ¿verdad? En otras palabras, es hipócrita. Nada más trae una ropa exterior, un ropaje exterior, pero dice que es judío. Entonces nosotros estamos hablando aquí que no es judío el que lo es exteriormente, ni porque traiga las barbas bien largas, ni porque traiga una kippah aquí, ni porque traiga un talit. ¿Está oyendo? Ni porque traiga cargado el rollo de la Torah aquí. ¿Sí? Esas son cosas exteriores. Pero qué bueno si eso que es exterior concuerda con lo interior, ¿me entienden? Amén. Es mejor. Amén. Pero ¿de qué le sirve si exteriormente es judío pero en el interior no lo es? No es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿De qué sirve? De nada. Amén. Amén. Entonces nosotros sí somos judíos. Aquí lo está autorizando la Torah. Nos está diciendo, ustedes son judíos. Porque no es judío el que lo es exteriormente, dice. Es judío el que lo es en lo interior. Amén. Amén. Es judío el que lo es aquí adentro. O sea, tú tienes un ser interior llamado espíritu, llamado alma, y esa alma, si tú eres un adorador, estoy hablando espiritualmente, no literalmente, espiritualmente, es un judío, es un adorador, por lo tanto trae un ropaje de judío, de adorador. Amén. Amén. Trae un talit de adorador, trae un talit de judío. ¿Me entiende? ¿Cómo? Trae un talit del alma y el espíritu, traen un talit de esto. Estoy hablando en sentido espiritual, tiene autoridad. Un espíritu, un alma con autoridad, ¿me entiende? Porque el talit representa autoridad, representa unción, representa poder, la cobertura. Amén. Amén. De eso es lo que estoy hablando. Amén. Son cosas reveladas espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Bien, entonces ya sabemos que somos ¿qué? Judíos. ¿Quién lo dijo? El apóstol Shaul, Pablo, ¿verdad? Ese apóstol tuvo, según las epístolas, una revelación un poco más profunda, ¿verdad? En la exégesis de las palabras, en la revelación de la Torah, ¿ok? En la etimología y en la profundidad. Ajá. Por eso dice él, no es judío el que lo es exteriormente. Exteriormente no es el judío, es el que lo es en el interior. Porque él sabía que la palabra Judá, Yehudá, ¿verdad? Que es Judá, de donde sale el judío, Yehudí, que quiere decir adorador. Amén. ¿De dónde viene nuestro Señor Yeshua? De la tribu de Judá. Amén. Él era un adorador. Amén. No nada más por casualidad nació allí. ¿Estamos entendiendo hasta ahí o no? Amén. ¿Por qué nació en Betlehem?
Porque es la casa de pan en Belén, ¿verdad? Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Todo está en la palabra, todo es revelación. Amén. Bien, entonces ya vimos que somos ¿qué? Judíos. ¿Sí o no? Y como creemos en el Mesías, en el Mashiach, somos judíos mesiánicos o mesiánicos judíos. Amén. Bien. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la palabra, ¿qué ventaja tiene el judío? O sea, ¿qué nos aventaja ser judíos? ¿Qué le aventaja a usted ser judío? Dice ahí el mismo Pablo, dice, muchas, ¿verdad? En todos los sentidos. ¿Sí o no? Estoy resumiendo el versículo para que vea usted lo más interesante y sustrayendo, ¿verdad? La revelación que está ahí y el entendimiento. ¿Qué ventaja tiene el ser judío? Muchos dicen, no, tú no eres judío, que ya los judíos ya el Señor ya los desechó. Nunca, ¿está oyendo? Al contrario, dice la palabra que tiene muchas ventajas. ¿En qué? En todos los sentidos. Y luego dice ahí, uno de ellos es que les fue confiada, o sea, encomendada, la palabra de Elohim. ¿A quién le fue dada la palabra? Al pueblo hebreo, a los judíos, ¿sí o no? Entonces, por eso es que dice, la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Yeshua, la palabra que se hizo carne, el verbo se hizo carne, la palabra. Amén. ¿Y a quién le fue dada la palabra? A los judíos. ¿Y de dónde salió la palabra? Pues de los judíos. ¿Está entendiendo? Amén. Aleluya. Bien. Nosotros somos judíos, pero la gente dice, bueno, si tú eres judío, enséñame dónde tienes tus papeles que te hacen a ti judío de allá de Israel. Le digo, no, es que no has entendido. Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni el que haya nacido en Israel es judío, ni es israelita. ¿Está oyendo? Vaya, primero vamos a ver Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, amén. Y el versículo Romanos, ya lo tiene, capítulo 9, versículo 6. Dice así: no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ah, caray, ¿cómo está eso? Si yo desciendo de Israel, pues soy un israelita, ¿o no? Pero Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Está oyendo? Le voy a decir por qué. Porque un israelita es un judío. Ajá, lo consideran un judío, nacido en la tierra de Israel. Pero ¿sabe qué? Aunque haya nacido ahí en Israel, no son verdaderos hijos de Jacob, de Israel, si no adoran al Mesías. ¿Está oyendo? Amén. Solamente el que es judío, el que es adorador, adora al Mesías. Los que no creen que el Mesías, que Yeshua, que el Mesías es Elohim, no lo adoran. Pero ya sabemos nosotros, y la palabra lo testifica, que Yeshua es Elohim, es todopoderoso. Amén. Y eso es lo que no les puede a muchos, no quieren aceptar esto, pero esa es la verdad. Usted y yo sabemos en quién hemos creído. Mira ahí Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Está hablando el apóstol Pablo. En ninguna manera, dice. ¿Cómo creen? Es como decir, ¿cómo creen que van a desechar a los judíos, a su pueblo de donde nació el Mashiach? Y muchos ahora en la actualidad dicen, no, la iglesia es una, la iglesia le llaman y Israel es otra. Es por ignorancia, porque no les enseñan y no reciben la revelación, no estudian. Aquí estamos viendo que no es israelita el que nacido en Israel, ni es judío el que lo es exteriormente. ¿Ok? Dice Pablo, ni es judío. O sea, deberían de ser judíos interiormente, adoradores,
Pero usted dígale a un cristiano que es judío y dice, no, yo soy gentil. Yo he platicado con todos los que platico, dicen, no, ¿tú qué eres? Le digo, yo soy judío. Y ellos dicen, no, yo soy gentil. Le digo, ¿sabes lo que estás diciendo, hermano? No, es que yo no soy judío, yo no nací allá. No, es que no tienen la revelación, ¿me entienden? Entonces el Señor tenga misericordia de ellos. Yo le digo, pues, estudia. Pero esto es pura ignorancia, ¿verdad? Mire el versículo 2. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Ya desechó a Israel? ¿Ya desechó a los judíos, el Señor? Al contrario, los va a salvar. A todos, amén. Entonces estamos viendo aquí que Elohim no ha desechado a su pueblo nunca, ni lo va a desechar nunca. Amén. Ahora vea el libro de Hebreos, capítulo 12. Estamos viendo palabra para que sepan y entiendan y comprendan cuál es la verdadera identidad de aquel que se dice creyente en el Mesías. Amén. Para que sepan los que crean en las congregaciones, ¿cómo se llama? Evangélicas, protestantes o de otro tipo. Ajá. Si ellos dicen seguir al Señor y son verdaderos creyentes, entonces usted debe de ser considerado un judío. Usted debe de saber que usted es judío, si no lo sabe. Y si usted rechaza eso, bueno, ya es decisión de cada quien. Pero aquí Pablo dice, el que es judío lo hace en el interior. Si tú en tu interior estás adorando al Señor, si tú en tu interior lo buscas con todo tu corazón, aunque no lo conozcas todavía por su verdadero nombre, y estás buscándolo, entonces tú eres un judío. Amén. Amén. Un adorador. Amén. Un alabador. Hebreos capítulo 12. ¿Ya lo tiene? Versículos, vamos a leer varios versículos del 18 en adelante. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, dice, no se han acercado al monte allá como cuando estuvieron los judíos, que me presenté yo ahí, que se presentó el Señor en su Shejina y tembló el monte y se oía el sonido de la trompeta y estaban temblando impresionados. No se han acercado ya a ese monte. Al recibir a Yeshua, al tú buscarlo con tu corazón, al ser un verdadero adorador, no te acercas a ese monte que se puede palpar, no te acercas a lo visible, te acercas al invisible. ¿Estás oyendo? Amén. A lo espiritual, donde está la vida verdadera y real, ¿me entiende? Amén. Mira el versículo 22. Sino que te has acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, del Elohim vivo. ¿Estás oyendo? A Jerusalén la celestial. ¿Está oyendo? Jerusalén la celestial existe antes que la Jerusalén de aquí de la tierra. Esa es la ciudad del gran Elohim, del Elohim vivo, ¿me entiende? Porque todas las cosas que están hechas se hicieron de lo que no se veía. ¿Estamos entendiendo? Entonces realmente nosotros somos judíos y adoradores no porque hayamos nacido en la Israel de aquí, sino que al ser injertados, al creer en el Mashiach, servirlo y adorarlo, pertenecemos a la ciudad santa llamada Jerusalén la celestial. Y fíjese a lo que se ha acercado usted. No se ha acercado a lo visible, sino a lo invisible, a lo sobrenatural. Amén. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos saben que tienen Malachín a su disposición? Amén. Ángeles ministradores enviados a nuestro servicio. Amén. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cuántos saben que sus nombres están escritos en los cielos? Amén. A Elohim, el juez de todos. Amén. Amén. A los espíritus de los justos hechos perfectos, porque ya hay muchos. Tenemos una gran nube de testigos. Los que murieron en el Mashiach ya son hechos perfectos. ¿Está oyendo? Amén. A Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de Abel. Amén. Porque la sangre rociada que habla mejor de la de Abel, que la de Abel, es la del Mashiach. ¿Qué dice la sangre? Dice, yo lavé a este, yo lavé a esta. Amén. Yo limpié sus pecados. Amén. Por mí tiene redención. Porque la vida del Mashiach en su sangre está. Denle el aplauso al bendito sea. ¿Está tomando revelación o no? Amén. Entonces, ¿sabe qué? Yo no tengo una nacionalidad firmada aquí en la tierra de que yo soy judío, de que yo pertenezco al pueblo de Israel. Yo pertenezco a Israel celestial como usted. ¿Está viendo? Amén. Sin embargo, el Señor dice que aquellos que han recibido al Mashiach se convierten en conciudadanos con los de aquí de Israel. ¿Cómo está eso? ¿A quién le creemos? ¿A los hombres o al Mashiach? A la palabra, amén. Amén. Mire lo que dice el versículo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra, el versículo 11 y el versículo 13, al versículo 13. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, diga, en aquel tiempo, dice, estabas sin el Mesías. En aquel tiempo estabas sin el Mesías. ¿Sí o no estábamos así? Pero dice en aquel tiempo. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Alejados de dónde? Cuando no teníamos al Mesías, cuando éramos gentiles. ¿Está oyendo? Cuando éramos gentiles no teníamos ninguna ciudadanía. No teníamos al Mesías. Estábamos alejados de la ciudadanía. ¿De dónde? De Israel, dice aquí. Amén. Es decir, mire, ahorita en Estados Unidos están luchando por una reforma migratoria, ¿sí o no? Bueno, pues cuando esté esa reforma y ellos se apeguen a esas leyes y cumplan los requisitos de esas leyes que piden para que sean considerados ya no inmigrantes, sino conciudadanos de los de ahí, ¿ok? Cuando esa ley se cumpla, entonces ellos van a dejar de ser inmigrantes, ¿amén? Y van a ser, ¿qué? Considerados como estadounidenses, ¿sí o no? Aunque haya nacido aquí en México, aunque haya nacido en Colombia, aunque haya nacido en Chile, donde quiera que haya nacido, en China, donde sea. Ajá. Bueno, hubo con el Mesías una reforma, ¿está oyendo? Cuando recibimos al Mashiach, cuando recibimos a Yeshua en nuestro corazón, amén, fuimos injertados, se nos arreglaron los papeles para ser legal y legítimamente conciudadanos de Israel, ciudadanos, recibir la ciudadanía de israelitas. ¿Está oyendo? Está escrito en la palabra. A mí me puede decir un pastor, un hermano, lo que quieran, pero ¿sabe qué? Aquí no tengo ningún papel firmado por leyes terrenales, pero tengo una ley aquí, que está sobre toda ley, hablada por el Espíritu Santo, amén. Y este papel firmado, amén, por la mano del Todopoderoso me dice que yo soy israelita, que usted es israelita, que usted es un judío, porque lo adora a Él. Pertenece ahora, tiene una ciudadanía real de israelita, judío, adorador del bendito sea. Denle el aplauso al Rey. Aleluya. Bendito es Adonai. ¿Está recibiendo la revelación o no? ¿Y saben qué? A los hermanos, los amamos a los hermanos cristianos, evangélicos o de cualquier otra denominación. ¿Sabe qué? Pero le voy a dar una palabra donde claritamente aquí le dice a usted que usted ya no es gentil. Así que ya no se considere gentil, porque los gentiles reciben maldición, pero los herederos de la promesa, amén, somos bendecidos con el creyente Abraham, de donde salieron las 12 tribus de Israel, de donde salió el rey David, de donde vino nuestro Señor Yeshua HaMashiach. La salvación.
Bendito es Adonai. ¿Sí o no? Primera de Corintios 12. Aleluya. ¿Está entendiendo la identidad? 12, versículo del 1, el 1 y el 2. No quiero, hermano, que ignoren acerca de los dones espirituales. Mire lo que dice el 2. ¿Saben que cuando qué? ¿Cuando qué? ¿Cuando qué? Eran, no son. ¿Se acuerdan? Dice, ¿saben que cuando eran gentiles? Está diciendo tiempo pasado, ¿me entienden? Cuando llega uno al Mesías, a Yeshua, ya deja de ser gentil. Amén. Recibe la ciudadanía celestial, la ciudadanía de Israel. Amén. Amén. ¿Sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos? O sea, gentil quiere decir pagano. Amén. Amén. Aleluya. Estamos entendiendo ya claramente. Para que no haya confusión en las mentes. Los pastores confunden mucho a los hijos del Señor. Amén. En las congregaciones cristianas, evangélicas, les siguen diciendo que son gentiles. Se ponen directamente contra el que está inspirando esta palabra. ¿Está clarito o no? Amén. Si fueron algunos a la escuela, desde la primaria les están enseñando, ¿no? Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. ¿Y aquí en qué tiempo está? Eran gentiles. Pasado. Ya no somos gentiles. Amén. Dice que estaban extraviados, se les llevaba como a los ídolos mudos. O sea, como no sabían, eran gentiles, andaban adorando cosas que no convenían. Pero ahora en el Mashiach ya no podemos ser igual. Ya no somos paganos, ya no somos gentiles. Somos ahora judíos. Amén. Amén. Con la ciudadanía legal y legítimamente por la palabra de Adonai, la ciudadanía de israelita. Amén. Amén. Del pueblo de Israel. Esto no les gusta mucho a los de allá del país de Israel, ¿verdad? A los judíos ortodoxos, pero no trato de ofender, pues yo respeto y amo a los judíos, ¿verdad? Somos judíos. Amén. Amén. Pero yo quiero que ellos también reciban la revelación y la verdad del Evangelio. Amén. Conozcan a nuestro Señor Yeshua. Amén. Entonces claramente estamos viendo que ya no somos gentiles. El mismo Yeshua dice que ya no somos gentiles. Mire, Mateo 6 y el versículo, ¿ya lo tiene? Mateo 6, 32. Mire lo que dice. Está hablando Yeshua. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quién es? Los gentiles. ¿Y a quién le está hablando? Al pueblo suyo, a sus discípulos, a los que han creído en él. ¿Está oyendo? Entonces les está diciendo el mismo Yeshua. Porque los gentiles, si está diciendo los gentiles, se está refiriendo a los que no son judíos, no son adoradores, ¿me entienden? Hace claramente una diferencia ahí el Mesías. ¿Estamos entendiendo o no? Bien. Entonces dice que los gentiles buscan otras cosas. Le está explicando ahí la parábola de que los gentiles buscan lo material primero, antes de buscar lo espiritual. ¿Sí? Y usted busca primero lo espiritual antes de lo material, ¿verdad? Busca primero al que nos dio la vida. Amén. Al que nos salvó. Mire, Efesios 4, 17. Efesios 4, versículo 17. ¿Estamos aprendiendo o no? Dice ahí la palabra en el versículo 4, capítulo 4, versículo 17, dice, está hablando Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Fíjese bien, ¿cómo dice aquí en la Reina Valera? Bueno, en el original no dice que ya no anden como los otros gentiles, no dice así. Lo voy a decir como dice, que ya no vivan como los gentiles. Fíjese, pero fíjese cómo empiezan a ponerle aquí, porque los que escribieron la Biblia tenían sesgos y rasgos todavía antisemitas, es decir, antijudíos. ¿Me entiende?
no aceptan, y muchos todavía no aceptan al pueblo judío. No aceptan al judío los cristianos, no aceptan al judío muchos de ellos, no aceptan al pueblo judío. Sin embargo, la salvación viene de los judíos. Al no aceptar a los judíos, están rechazando a un judío que se llama Yeshua HaMashiach. O lo aceptan o lo adoran. Amén. O son gentiles o son judíos. Bendito es Adonai. Entonces dice, ya no anden, ahí dice, pero dice, ya no vivan como los gentiles. No dice, en la Biblia, en la Reina Valera le agregan como los otros. Esa palabra no está. Es no vivan como los gentiles. O sea, está haciendo una diferencia Pablo clara. Porque ya vimos que en el otro versículo el mismo Pablo ya dijo que no éramos gentiles. ¿Cómo va a contradecírsela aquí? ¿Me entiende? Saca uno la evidencia. Y le voy a decir por qué. Usted va a leer la Biblia, le voy a encargar que le lea la Biblia a usted y la lea. Cuando estén leyendo el Nuevo Testamento, los pasajes que hablan de judíos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, usted va a ver cómo se va a dar cuenta, si usted es espiritual, se va a dar cuenta cómo la Biblia sí fue alterada en ciertas partes, no en todas, en ciertas partes, para que diera la impresión de que Yahweh ya no quiere nada con los judíos, para que diera esa impresión. Usted va a ver unos pasajes y dice, los judíos querían matarlo a Yeshua, ¿sí? Oiga bien, los judíos querían matarlo. Con esa frase, luego la gente dice, los judíos son malos, ¿me entiende? Pero no es así, porque debieron haber, porque en otro pasaje dice, los que sí creían, los judíos que creían en Yeshua, oiga bien, porque hubo muchos judíos que creyeron en Yeshua, los judíos que creían en Yeshua, y luego ya sigue la palabra. Bueno, así debieron poner en las otras, pero no lo hicieron, debieron haber puesto, los judíos que no creían en Yeshua querían matarlo. ¿Me está entendiendo? Entonces usted se va a dar cuenta, va a discernir cómo la Biblia, como fue hecha por personas que eran, muchos de ellos eran católicos, ¿ok? Y odiaban a los judíos, algunos tenían rechazo contra ellos. Ajá, es como en todos los países, es como yo aquí en México, estamos en México, ¿verdad? Los mexicanos buenos y los mexicanos malos, ¿sí? Los mexicanos que creen y los mexicanos que no creen, ¿estamos entendiendo? Allá también es lo mismo. Pero cuando se trata de decir que los mesiánicos, o sea, los judíos que sí habían creído en Yeshua, lo seguían, ahí está bien, sí le ponen los que habían creído, los judíos que habían creído. Pero cuando se trata de lo contrario, le ponen los judíos que querían matar a Yeshua. Y no entraba ahí Yeshua porque los judíos lo estaban esperando. Oiga bien la palabra. No le ponen porque los judíos que no creían en Yeshua. Amén. O sea, los judíos que eran fariseos y que no creían en Yeshua. Pero no le pusieron. ¿Por qué? Porque se ve ahí luego, cuando usted sabe, tiene el discernimiento. Amén. Usted empieza a ver cómo le empiezan a hacer, a moldear la Biblia para que dé la apariencia de que los judíos son malos y que mataron a Yeshua. ¿Está oyendo? Y generalizan que todos los judíos son malos, ¿sí? Porque en aquel tiempo todos odiaban a los judíos. ¿Se acuerda de la Santa Inquisición? De muchas cosas que pasaron, ¿ok? Persecuciones a los judíos, les robaron sus tierras, los mandaron matar, les quemaron sus casas, los corrieron del país, los echaron fuera sin nada, siendo ellos los del billete para robarlos, imagínense, ¿sí? Con Hitler y muchas cosas. Entonces, es mucho antisemitismo, o vamos a llamarle para que me entienda, antijudaísmo, ¿sí? Bien, el diablo odia a los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué cree que odia a los judíos? Porque al pueblo judío, al pueblo hebreo lo escogió Yahweh. Amén. Entre cientos de pueblos, miles de pueblos lo escogió al pueblo de Israel. ¿Ok? Y ya, él decidió y los demás lo odiaron al pueblo judío. No te sorprendas si a ti te odian o te dicen lo que sea, tú ámalos. Amén.
Bendito es Adonai. Dice, ya no andéis como los otros judíos, como los otros gentiles, dice ahí, pero no es así. Ya no vivan como los gentiles, es realmente como está escrito. Quiere decir, tú ya no eres gentil, ya no vivas como los gentiles. Amén. Amén. Por eso es que mucho pueblo no sabe y se aferran en que son gentiles. ¿Sí? Yo le digo, bueno, hermano, pues ya que puedo hacer yo, pues tú te sientes gentil y dices aferrado que eres gentil, pero la salvación viene de los judíos. La bendición de Abraham alcanza a los gentiles. ¿Estás oyendo? El Señor te está diciendo que la salvación de Abraham va a alcanzar al gentil para sacarlo de esa condición, para sacarlo de ser un gentil, ¿me entiendes? Entonces, somos judíos, amén, espiritualmente hablando. Sigue la palabra diciendo, vamos a ver en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice así: porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice Adonai, el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién va a establecer? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quiénes son esos? En el tiempo de Salomón pecó, ¿se acuerdan? Se fue tras los Baales y el Señor le dijo, a ti no te voy a castigar, pero a tus hijos va a recaer esto sobre tus hijos. ¿Ok? Va a tener repercusiones. Y entonces hay un pleito ahí con Roboam. Luego leen ese pasaje, ¿verdad? Y se encuentra ese pasaje. Ahí lo van a buscar en el libro de las Crónicas y en el libro de los Reyes. Hebreos 8, capítulo 8 dice, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Cuando dice la casa de Israel y la casa de Judá está haciendo diferencia porque se separaron. Fueron con Roboam, el que había quedado en lugar de Salomón, el rey, el hijo de él, y le dijeron, tu padre agravó nuestro yugo. Se juntó todo el pueblo de Israel. Tu padre agravó nuestro yugo. Venimos a ti. Sé más suavecito con nosotros, ¿no? Espérenme 3 días, les dijo el chavo, Roboam. Y se aconsejó de jóvenes, y los jóvenes dijeron, no, sé más duro con ellos, ¿sí? Sé más fuerte con ellos, ¿sí? Y entonces ellos regresaron al tercer día, todo el pueblo, todos los israelitas regresaron para ver cuál era la respuesta del rey. El rey le dijo, si mi padre agravó el yugo, yo los voy a castigar con azotes de escorpiones. Wow, o sea, diciendo, voy a ser más duro. Y entonces el pueblo, no, ¿qué pasó? No, dice, bueno, aquí nos separamos. Se separaron muchos israelitas, se armó ahí y dijeron, ¿qué tenemos nosotros con la casa ya de David? Ya no. Y se separaron, ¿verdad? Los de Israel. Y a unos pueblos, al pueblo del norte se le llamó Israel, y al pueblo del sur, muchos que se quedaron ahí con Roboam, se le llamó, ¿verdad? En Judá, el pueblo de Judá. Se dividió el reino, ¿me está entendiendo? Pero seguían siendo israelitas. Amén. Quiero que me entiendan eso. A lo mejor no me supo explicar, pero sí me entendieron bien. Entonces el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le llamó Israel y al reino del sur se le llamó Judá. Y algunos de Benjamín se adhirieron a Judá y quedaron así las tribus, 10 y 2. Sí, porque eran 12, ¿se acuerdan? Entonces así se rebeló Israel contra la casa de David, o sea, contra Judá. Y empezó de ahí, viene una historia larga, lea la Torah. Pero lo que estamos hablando es el versículo, ahora el versículo 10 ahí dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya no dice con la casa de Judá y de Israel. Ahí ya nada más dice con la casa de Israel, considerando a todo el pueblo descendiente de Abraham, considerándolo como el pueblo de Israel, que así debe de ser. Amén.
Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Qué es este tiempo? Amén. Cuando vino el Mashiach, ya no en letra, es decir, en unas tablas que había hecho Moisés, ahora van a estar cuando tú la lees en tu mente y en tu corazón, por el Espíritu Santo. Amén. No nada más en unas piedras que ni las cumplían, ahora va a estar la palabra en tu mente y en tu corazón. Te va a guiar el Espíritu Santo, ¿me entiendes? No los he revuelto ahí. ¿Está entendiendo bien? Bien. Ya vimos que en otro tiempo los gentiles estaban sin el Mesías. Amén. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Verdad? Y donde leímos hace rato en Efesios 2, del 11 al 13. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Está oyendo? Los gentiles están ajenos, hermanos, a los pactos de la promesa. Qué tremendo, ¿no? Porque la salvación, que quiere decir todo, prosperidad, bendición, salud y todo, viene de los judíos. Amén. Y es para los judíos, es decir, para los adoradores en espíritu y en verdad. Dice también ahí en Efesios 2:11 al 13, dice que estaban sin Elohim en el mundo. Los gentiles, los que se dicen son gentiles, entonces no tienen Elohim en el mundo, no tienen Dios. ¿Está oyendo? O sea, no tienen al verdadero Elohim. Si se dicen gentiles, no tienen al verdadero Elohim. Es un error que tienen, una confusión que tienen. El Señor no quiere eso. Pablo por eso está revelando estas palabras aquí, para que allá en las naciones, si me están oyendo los católicos, porque a veces me hablan, no le hacen que me hablen a veces para criticar, no importa. ¿Sabe qué? Pero la semilla ya está sembrada y usted estudie y se va a dar cuenta. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le va a revelar. Porque mientras usted sea gentil, está alejado de la ciudadanía de Israel. O sea, usted es un olivo silvestre. ¿Ok? Y están alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos quiere decir, son extraños, no es para ellos la bendición. Qué tremendo. Ahora, quiero decirle algo tremendo. Cuando nosotros somos injertados, recibimos al Señor, sabemos que tenemos la vida eterna. Amén. Y somos judíos. Amén. ¿Sabe quién va a entrar en el cielo? Es un decir en el cielo, o sea, en la ciudad santa, en Jerusalén. Amén. Amén. Porque no vamos a vivir en el cielo, es un decir, ¿verdad? Cuando oiga usted decir así, bueno, es que no saben, pero dice la palabra que la ciudad santa celestial va a descender del cielo aquí a la tierra. No, nosotros nos vamos a ir para allá, o sea, vamos a vivir allá lejos, donde se imaginan muchos pastores, dicen, por allá lejísimos. ¿Sí? No, es un mundo espiritual. Amén. Dice, va a descender, quiere decir que se va a establecer aquí en la tierra. Amén. Amén. Y vamos a estar reinando con el Señor aquí. Vamos a vivir con Él aquí en la tierra. Pero es una ciudad celestial. Amén. Amén. Eso lo pueden ver en Apocalipsis, en el capítulo 21, 22. Ahí está toda la ciudad. Pero miren lo que le voy a decir aquí. ¿Quiénes van a entrar? Dicen, los gentiles no van a entrar, hermanos. Amén. Amén. Si no se consideran judíos, no van a entrar. Y le voy a decir por qué. Porque hay puertas en la ciudad. ¿Sí o no? Amén. Y ahí en esas puertas no va a decir, por aquí entran los católicos, por aquí entran los adventistas, por aquí entran. En esas puertas no tienen nombres de ninguna religión. ¿Me está oyendo? Amén. No tienen ningún nombre de ninguna denominación cristiana. Vamos a ver qué nombres tienen. Porque cada uno que es injertado pertenece ya espiritualmente, y en el libro de Dios está anotado, en los libros, ¿se acuerdan? Sí. A una de las tribus de Israel. ¿Me está entendiendo? Sí. Dice, vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis y el capítulo 21. Cuando ya lo tenga, dígame. Sí. Dice ahí tiene como subtítulo ahí, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Amén. 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. O sea, todo este sistema de cosas que usted ve, el cielo y todo, ya no va a estar. ¿Está oyendo? Dice, y yo, Juan, el apóstol Juan, vi la santa ciudad. ¿Cuál es esa santa ciudad? La nueva Jerusalén, descender del cielo, no que vamos para allá, sino que descender del cielo. ¿Está oyendo? De Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. ¿Está oyendo? Ahora vamos a ver quiénes son los que van a entrar ahí. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Elohim. Amén. Teniendo la gloria de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande. ¿Qué tenía? Un muro grande. Y alto con 12 puertas. ¿Cuántas puertas? 12. Vamos a ver qué dice ahí. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Tenía nombres esas puertas o no? Que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí no dice que son de los pentecostales, que van a entrar por ahí, que van a entrar los, ¿cómo se llama? Los testigos de Jehová, que van a entrar los evangélicos, los protestantes. ¿Quiénes van a entrar ahí? Los judíos, los que son injertados en Israel. Porque cuando llegamos a Israel recibimos la ciudadanía de Israel cuando somos injertados en Yeshua, amén, por Yeshua, y pertenecemos automáticamente a una de las tribus. Por eso hay 12 puertas y cuando vayamos con el Señor vamos a entrar cada quien por su respectiva puerta. Tú perteneces a tú perteneces a Benjamín, a Zabulón, tú perteneces a esta puerta, a Rubén, etc. ¿Me está entendiendo o no? Y para entrar ahí necesitamos ser judíos. Amén. Descendencia de Abraham, mi amigo, dijo Yeshua. Yahweh. ¿Está entendiendo o no? Amén. Y es que hay mucha confusión. Amén. En el pueblo cristiano. Amén. Pero esto es de revelación. Espero que de bendición, que oigan estas enseñanzas. Amén. Amén. Hay 12 puertas y unos nombres inscritos. Las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Wow, qué tremendo. Amén. ¿Ha aprendido algo? Amén. Yo me he gozado con este mensaje. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen para que usted sepa lo que sucedió aquí. Amén. ¿Quiénes somos? Su identidad. Amén. Así le voy a poner como mensaje. Mi identidad, judío o gentil. ¿Ok? Entonces, sabemos que Yehudá significa celebrado, ¿verdad? Judá es la de la raíz primaria, Yadá, que significa reverenciar, adorar con las manos en alto, ¿verdad? Extendidas. Quiere decir aclamar, alabar, cantar, exaltar, en fin, celebrar y glorificar y adorar al Rey. Ese es un verdadero Yehudí, amén. Un Yehudí es el adorador. Y vimos también claramente que lo que dijo Yeshua a la samaritana, que la salvación viene de los judíos. Y como ella era gentil, ella no sabía lo que adoraba. Amén. Le dijo el mismo Yeshua, ustedes adoran lo que no saben, no conocen lo que están adorando. También hemos visto que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en el interior. Amén. Wow, tú eres judío, eres judía. Amén. Adoradora del Rey. ¿Qué ventaja tiene el judío? Muchas en todos los aspectos. Amén. Amén. Primero, que les fue confiada a los judíos la palabra, la Torá, encomendada la palabra de Yahweh. Amén. Amén. Porque la palabra es Yeshua, el verbo, y de ahí salió la palabra que es Yeshua. Amén. Amén. Nosotros somos judíos porque nos hemos acercado a la verdadera ciudad, a la celestial, a Jerusalén la celestial. Amén. Amén.
Sabemos que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amén. Amén. Vamos a terminar con Romanos 9, versículo 6. Romanos 9, versículo 6. Bendito es Adonai. Amén. Es que nada más, si no sabe la gente, hermanos, si no estudian, si no saben, verdaderamente están confundidos. No saben ni quiénes son, ni a qué pertenecen, ni nada. Romanos 9, versículo 6. ¿Verdad? Amén. Es el que vimos que dice: no que la palabra de Elohim haya fallado, nunca va a fallar. ¿Está oyendo? Amén. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Está oyendo? Amén. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim. No los que son hijos según la carne, es decir, los que descienden de Israel, los que descienden de Abraham, o sea, carnalmente hablando. Ajá. Eso dice aquí, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Está oyendo? Amén. Como la promesa que se le dio a Abraham. Amén. Amén. De él nació el Mashiach. Y a través del Mashiach recibimos esa promesa de que somos hijos de Israel. Amén. Amén. Que somos israelitas, que somos judíos. Amén. Y que recibimos toda la bendición de Abraham. Dejamos de ser gentiles porque Pablo dice, en otro tiempo eran gentiles. Ya no. Porque los gentiles no pueden heredar la promesa de Elohim, lo está diciendo Pablo. Los gentiles no tienen ninguna ciudadanía. Los gentiles, los que éramos gentiles, recibimos a Yeshua para tener una nueva ciudadanía, pero ya no nos llamamos gentiles, ahora somos Israel. Amén. Amén. Somos de la casa de Israel. Y adoramos a un Elohim vivo. No nos hemos acercado a un monte físico, nos hemos acercado al monte de Sión, la celestial, donde está sentado el juez de vivos y muertos. Amén. El que nos hizo judíos. Amén. Nos hizo adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero judío. Usted ya no es gentil. Amén. Usted es un judío. Y el Padre busca verdaderos judíos que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén y amén. Dale el aplauso al Rey.